buenas noches. Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, María. Buenas noches, Manuel Felipe. El 30 de noviembre de 1952, una fecha histórica importante y es bueno Y recordar. electoral. Así es. El 30 de noviembre de 1952 se realizaron elecciones para una asamblea constituyente, luego de que durante 4 años el país había vivido en transiciones militares, desde el 24 de noviembre de 1948, cuando fue derrocado Rómulo Gallegos, y se instaló la Junta Militar de Gobierno, presidida por el coronel Carlos Delgado Charbot, y posteriormente al asesinato del Delgado en 1950, presidida por el abogado Germán Suárez Framerich. Eran unas elecciones cruciales porque existía la posibilidad de retomar el camino democrático, pese a que el gobierno militar disponía de una infraestructura ventajista. Permanecía la censura de prensa y la Seguridad Nacional cumplía una obstinada tarea de persecución contra los opositores. El oficialismo organizó el partido FEI, el Frente Electoral Independiente, y todo parecía orientado para que obtuviera una victoria en la consulta. La oposición permitida se unificaba alrededor de Unión Republicana Democrática, URD, el partido liderado por Jovito Villalba, y COPEI, cuya jefatura ejercía Rafael Caldera. Antes de la medianoche de ese día se conocieron los primeros resultados que daban una victoria a URD, que había triunfado en 17 estados, en Caracas y un territorio federal, lo cual le otorgaba 67 escaños en la Asamblea Constituyente, lo que significaba una clara mayoría. El 1 de diciembre, ante la sorpresa de estos resultados, se reunió el alto mando militar y el mayor de la Guardia Nacional, Óscar Tamayo Suárez, le dijo a Pérez Jiménez: usted debe conservar el poder, nosotros lo apoyamos. Eso sí, liquide la Junta y gobierne solo. Pérez Jiménez, que parecía dudar por unos momentos, contestó: si ustedes me apoyan, me quedo. Al día siguiente, el 2 de diciembre, Ignacio Luis Arcaya y Jovito Villalba, los líderes de URD, recibieron un telegrama firmado por Pérez Jiménez que decía: la institución armada escarnecida por ustedes no está dispuesta a admitir que por acuerdos torpos se vaya a lesionar el prestigio y el progreso de la nación, seriamente comprometida por el triunfo electoral de AD y el PCB que URD ha propiciado. Los fraudes electorales, aprendió el país el 30 de noviembre de 1952, solo lo cometen los gobiernos. Nadie más tiene capacidad para convertir una derrota estrepitosa como la que sufrió el perejimenismo en esa fecha en una victoria fraudulenta. Lo segundo que aprendimos, que es como la primera consecuencia más importante de ese hecho, es que todo fraude va seguido de una crisis política larvada, subyacente, que hace que el gobierno que se sustentó sobre ese fraude nunca cuente con estabilidad absoluta, reconocimiento pleno y apoyo completo por parte de la población. En particular, el ministro del Interior, en ese momento, Vallenilla Lanz, fue el que dio la razón por la que se iba a cometer el fraude. Él dijo: tenemos que escoger entre reconocer el resultado electoral y salir derrotados o garantizar el desarrollo del país y que el país salga favorecido. Decidieron esto último, el Consejo Nacional Electoral renunció, a Pérez Jiménez a los 2 días lo escogieron como presidente provisorio y comenzó una larga época de crisis. El gobierno que se origina en un fraude, en primer lugar es un gobierno ilegítimo. Tiene ilegitimidad de origen si su fuente, la fuente que produjo ese gobierno, es fraudulenta, y al mismo tiempo su gestión, lo que van haciendo a lo largo del tiempo, está también carcomida por la ilegitimidad. El hecho de que tenga ilegitimidad, tanto de origen como de gestión, hace que la estabilidad del gobierno sea muy precaria. Siempre está amenazada por la oposición clandestina, por la comunidad internacional, por las instituciones que velan en el mundo por la democracia, por el descontento del país. De esta manera se consumaba el fraude. Vicente Grisanti, presidente del Consejo Supremo Electoral, y 9 miembros más del organismo se negaban a alterar las actas de la votación y se veían obligados a marcharse al escondite o al asilo en las embajadas. El órgano electoral entonces dio unas cifras amañadas que
concedían la victoria al FEI, el partido oficialista. De esta manera se cancelaba la posibilidad de que las elecciones propiciaran un retorno a la democracia. Se iniciaba entonces la dictadura de manera franca y abierta y la constituyente que se reunió, sin duda ilegítima, designó a Pérez Jiménez como presidente constitucional de Venezuela. Comenzaron 5 años de dictadura, de represión, persecución y violación de los derechos humanos, hasta que la madrugada del 23 de enero de 1958, la unidad de los partidos políticos a través de la Junta Patriótica, la presencia de un sector de jóvenes oficiales y luego del alto mando militar, una combativa huelga estudiantil y la protesta de sectores populares en las calles de Caracas, obligaron a Pérez Jiménez a abandonar el poder. Pero ¿qué significó en verdad el fraude del 30 de noviembre y los 5 años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la historia del país? Sobre un tema tan interesante conversaremos con el profesor Andrés Estambuli. Les recordamos a nuestros televidentes que a través de nuestros canales de Globovisión en YouTube y Dailymotion podrán tener información más detallada de la programación.